Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que tiene que ver con esta nueva adición que se hizo a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Y dicho decreto fue publicado este 11 de enero del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual el día de hoy abordaremos lo que es el concepto de teletrabajo, cuáles van a ser las características principales, cuándo se va a considerar que es teletrabajo, cuáles van a ser las obligaciones tanto de los patrones como de los trabajadores y cómo es que se va a llevar a cabo estas nuevas condiciones de trabajo. Así que, bienvenidos. Y bueno, lo primero que debemos de saber es nuestro fundamento legal y este va a ser el artículo 330A al artículo 330K de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, ahora bien, ¿qué es el teletrabajo? Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo nos establece que el teletrabajo va a ser una forma de organización laboral subordinada. Recordemos que para poder acreditar una relación de trabajo es importantísimo acreditar la subordinación, por lo cual en dicho artículo 330A se establece que el teletrabajo va a ser una de las características principales va a ser la subordinación, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son otras características principales? Bueno, pues menciona la ley que las actividades van a ser remuneradas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se va a pagar un salario por las actividades encomendadas. ¿Ok? Otra característica principal es que el lugar donde se van a desempeñar las actividades va a ser distinto al establecimiento del patrón. ¿Ok? Otra característica es que no se va a requerir la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. Y como última característica es que se va a utilizar primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ok? Estas son las principales características que tiene el teletrabajo. Ahora bien, quizá ustedes se pueden preguntar, oye, ¿y cuándo se va a entender que que es teletrabajo? Porque quizá están en una jornada híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que quizá algunos días se presentan a la empresa y otros días realizan sus actividades en su hogar. Por lo cual, la Ley Federal de Trabajo estableció que cuando el 40% de las actividades encomendadas se realicen en el domicilio, entonces se va a entender que es una modalidad de teletrabajo. Aún así, se están presentando en la empresa cuando el 40% de esa jornada, de ese tiempo de jornada, la realicen en su domicilio, entonces se considera teletrabajo. Sin embargo, si las actividades que realizan en su domicilio son de manera ocasional o esporádica, entonces esa no va a ser una modalidad del teletrabajo. ¿Ok? La principal característica es que más del 40% de las actividades las realicen en su domicilio o en el local que se haya establecido para dichas actividades, ¿ok? Ahora bien, ¿qué va a pasar con las condiciones de trabajo y cómo es que se van a establecer? Bueno, pues las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante un contrato, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa si dichos trabajadores ya contaban con un contrato individual de trabajo? Bueno, pues es obligatorio que se realice un nuevo contrato individual de trabajo, ¿ok? Recordemos que el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las características principales que debe de reunir el contrato individual de trabajo. Sin embargo, me gustaría mencionarles tres observaciones más que deben de agregarse a este contrato en la nueva modalidad de teletrabajo. La primera de ellas, más allá de los datos generales y de las que se mencionan en el artículo 25, otra característica principal de este contrato es mencionar va a ser el equipo e insumo de trabajo que se le va a entregar a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. Recordemos que en esta nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo se establece que como equipo de insumos se debe de otorgar un equipo de cómputo,
sillas ergonómicas, impresoras y quizá equipos de USB para que puedan guardar la información. Por lo cual, entonces, en dicho contrato se debe de establecer qué equipos se le están otorgando a este trabajador. ¿Ok? Otra característica principal va a ser establecer la descripción y monto que el patrón pagará por concepto de pagos de servicios. Ok, esto también es algo importante y que se estableció que en esta nueva modalidad de teletrabajo los patrones deben de pagar el porcentaje que corresponda por electricidad e internet, por lo cual este monto se debe de establecer en el contrato individual. ¿Qué porcentaje o con qué porcentaje se le va a apoyar a este trabajador que esté realizando la modalidad de teletrabajo? ¿Qué porcentaje se le va a otorgar respecto a estos conceptos de servicios? ¿Ok? Y también otra cosa importante que se debe establecer son los mecanismos de contacto y supervisión que va a existir entre las partes, ¿ok? Es decir, si se van a establecer algunos programas para que se esté supervisando que el trabajador esté realizando las actividades. Pero ojo, algo que deben de considerar los patrones es que la Ley Federal del Trabajo prevé que se debe de garantizar, primero que nada, el derecho a la intimidad. De igual manera, se deben de respetar la protección de los datos personales. Y ojo, si se va a establecer o el patrón quiere establecer como supervisión las cámaras y los micrófonos, la Ley Federal de Trabajo establece que estas deben de ser de manera esporádica y de manera extraordinaria. No puede ser que diario se le esté supervisando por medio de cámaras y micrófonos, ¿ok? Entonces es algo muy importante que deben de tomar en cuenta los patrones al momento de establecer los mecanismos de contacto y de supervisión, ¿ok? Y esto debe de quedar bien establecido en el contrato individual de trabajo, ¿ok? Ahora bien, otra duda que tienen los trabajadores es que si quizá con esta nueva modalidad de teletrabajo, ellos van a poder como ser parte de la empresa y van a poder ser sindicalizados. Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo establece que sí, esta nueva modalidad permite a los trabajadores pertenecer al sindicato. En caso de que no se cuente con sindicato dentro de la empresa, bueno, pues esta modalidad de teletrabajo se debe de establecer en los reglamentos interiores de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las obligaciones que deben de tener los patrones? Bueno, pues la primera de ellas, como se los mencioné, es que deben de proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos, ya sea de cómputo, de las sillas ergonómicas, de las impresoras, entre otros. Eso es una obligación principal de los patrones, que es el proporcionar dichos equipos para prestar esta modalidad de trabajo. Otra obligación es que va a asumir los costos, como ya se los mencioné, los costos de electricidad y de el internet. Otra obligación es que debe de llevar un registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Y esto va a ser un punto muy importante porque al momento de que exista una inspección del trabajo, se van a establecer que cuenten con el registro de estos insumos que se hayan entregado. ¿Ok? Entonces, deben de establecer claramente qué le están entregando al trabajador. Ahora bien, también, como ya se los mencioné, se debe de la obligación de implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información. Este es un punto muy importante porque atendiendo a que los trabajadores se van a encontrar en su domicilio, bueno, pues se debe de quizá establecer un contrato de confidencialidad respecto a la información de la que pueda llegarse los trabajadores. Entonces, la obligación del patrón es implementar dichos mecanismos para preservar la seguridad de la información. Otra cosa muy importante que tiene que ver con esta modalidad es que una obligación del patrón es que va a respetar el derecho a la desconexión. Es decir, que no porque el trabajador se encuentre en su casa quiere decir que va a estar a disposición del patrón a la hora que lo decida. No, el trabajador que esté en modalidad de teletrabajo va a tener derecho a esa desconexión, por lo cual es importante que en los contratos individuales de trabajo se establece claramente cuál va a ser la jornada de
de este trabajador para que se le permita desconectarse de estos aparatos. ¿Ok? También, no por el hecho de que un trabajador se encuentre en modalidad teletrabajo, quiere decir que no se le va a inscribir a la seguridad social, sino que también están obligados los patrones a inscribir ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social a los trabajadores de esta modalidad. Y de igual manera, otra obligación importante es que se le debe de capacitar a los trabajadores en materia de tecnologías de la información. Ese es un tema muy importante, la capacitación a los trabajadores que se encuentren en esta modalidad de teletrabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles van a ser las obligaciones de los trabajadores? Bueno, pues primero que nada, cuidar los insumos que le esté entregando el patrón. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que debe de informar de manera oportuna respecto a los costos pactados, como se los mencioné, de la electricidad y del internet. ¿Ok? Es responsabilidad y obligación de los trabajadores informar respecto a estos gastos en tiempo y forma. Y para ello es fundamental que se establezca quizá en el contrato individual de trabajo qué días se va a entregar quizá el recibo de pago de la luz o el recibo de pago del internet. ¿Ok? Ahora bien, otra cosa muy importante es que debe de obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud y debe de utilizar los mecanismos y sistemas para la supervisión de actividades. Es decir, que si se queda implementado que se debe utilizar dicho programa para la supervisión, bueno, pues el trabajador se debe de comprometer a que dicho programa esté instalado en el equipo de cómputo para que el patrón pueda asegurarse de que se están cumpliendo con las actividades encomendadas. Y también se debe de atender a las políticas de protección de datos. ¿Ok? Estas son las obligaciones que tienen todos los trabajadores que se van a dedicar a la modalidad de teletrabajo. Ahora bien, otra cuestión importante es, ¿se va a poder obligar a los trabajadores a cambiarse a la modalidad de teletrabajo? Bueno, pues la respuesta es no. La Ley Federal del Trabajo de manera clara establece que esta modalidad de teletrabajo tiene que ser de manera voluntaria y debe de quedar establecido por escrito. Salvo los casos de fuerza mayor, es decir, que quizá una mujer embarazada no quiera realizar una modalidad de teletrabajo, bueno, pues en esos casos de excepción, aunque no lo quiera, pues se tiene que establecer esa modalidad de teletrabajo, ¿ok? Sin embargo, alguna trabajador que no se encuentre en estos casos de excepción, bueno, pues va a poder decidir si desea hacer una modalidad presencial o una modalidad de teletrabajo. Ahora bien, también la Ley Federal de Trabajo establece la posibilidad de la reversibilidad, es decir, que si quizá en un principio se establece una modalidad de teletrabajo y posteriormente el trabajador quiere regresar a la modalidad presencial, bueno, pues se va a poder realizar. De igual manera, si el patrón en un principio estableció una modalidad de teletrabajo y posteriormente lo quiere realizar a una modalidad presencial, dicha reversibilidad va a poder ser posible y se establece de manera clara en el artículo 330G de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles van a ser los mecanismos para supervisar el teletrabajo? Bueno, pues deben de ser, como se los mencioné, se tiene que respetar la intimidad de la persona que está ejerciendo el teletrabajo y se debe de establecer la protección de datos personales. Esto viene fundamentado en el artículo 330I de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede? También existe alguna duda de los trabajadores en si va a ganar menos un trabajador que esté optando por la modalidad de teletrabajo. Bueno, pues esto no va a ser posible. Tiene que ganar, si está realizando las mismas actividades
que un trabajador que realiza la modalidad presencial, bueno, pues debe de ganar lo mismo. Y esto queda establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y muy en especial nos menciona que los inspectores del trabajo se van a asegurar de que tanto el trabajador presencial como el trabajador que esté en modalidad de teletrabajo ganen lo mismo. Y en caso de que no, pues se le van a poder realizar una multa a las empresas que no estén respetando dichos requisitos. ¿Ok? Por lo cual las inspecciones de trabajo también va a ser algo con lo que deben de lidiar ahora en esta nueva modalidad las empresas, ¿ok? Y bueno, pues prácticamente estos son los puntos más importantes que nos menciona esta nueva adición a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Espero que lo hayan comprendido un poquito. Cualquier duda o comentario, ya saben que los atendemos. Cuídense mucho, gracias por seguirnos. No olviden compartir el video, suscribirse si aún no lo han hecho y darle like. Cuídense mucho, hasta luego.